el cristianismo queda reconocido como la religión oficial del imperio, la religión oficial del imperio. Este es otro hecho clave en la historia occidental, porque con la oficialización del cristianismo por parte del emperador Constantino, se va a crear un vínculo muy estrecho entre el Estado, si pudiéramos decirlo así, entre el Estado y la Iglesia. Un vínculo que va de alguna manera a explicar todos los acontecimientos históricos que se van a desarrollar posteriormente. Y que hoy, algunos después de la Ilustración, van a tratar de, por muchos caminos, pues tratar de mostrar de que no es conveniente este matrimonio, como lo llaman algunos, entre la Iglesia y el Estado. Y por eso hoy se aboga de alguna manera por una independencia de las dos instituciones, por una parte el Estado y por otra parte la Iglesia. De tal manera que entonces, a partir de esta fecha del año 313, el Estado y la Iglesia van a estar de alguna manera íntimamente unidos, y esto va a facilitar, por una parte, que la Iglesia, una vez convertido el cristianismo en religión oficial del imperio, pues la Iglesia empiece a adquirir un gran poder en todos los ámbitos de la vida social, cultural, política, económica. Un poder que se va a mantener por casi 1000 años, del año 313 hasta más o menos el siglo XVI, cuando viene toda la época del Renacimiento y posteriormente la modernidad, que va a ir poco a poco llevando a la pérdida de algunos poderes que la Iglesia mantuvo durante esta época. Después vendrá toda la época del Imperio Bizantino, que va a tener como capital Bizancio, posteriormente la ciudad de Constantinopla. La ciudad de Constantinopla. Toda la cultura occidental, de alguna manera, se va a desarrollar durante este periodo, durante estos casi 1000 años que dura este imperio, el Imperio Bizantino, y cuya capital es Constantinopla. Allí la Iglesia va a tener una fuerte influencia. Es donde tal vez es la época donde la Iglesia va a tener una mayor incidencia en todos los ámbitos, y por eso esta época, que se conoce también como la Edad Media, pues va a tener una fuerte influencia por parte de la Iglesia y por parte del Evangelio. Cuando cae la ciudad de Constantinopla, es cuando se empiezan a complicar un poco las cosas, porque vienen dos factores que van a ser claves. El primero es que de alguna manera el cristianismo se va a ver amenazado, por la invasión de los turcos y por supuesto por la invasión musulmana y por la expansión del islamismo. De tal manera que con la caída de Constantinopla, pues es una época, de alguna manera el cristianismo entra en una situación realmente difícil, en la cual de alguna manera la Iglesia ve que puede perder el terreno que ha logrado conquistar durante estos 1000 años que duró el Imperio Bizantino. Pero por otra parte, se ve también amenazado el comercio internacional. Toda la parte del comercio internacional se va a ver amenazado, y esto es lo que va a llevar a que los países o a las naciones o los países europeos pues busquen la manera de llegar a la China y a la India y poder mantener vivo el comercio. Esto es lo que va a llevar a que España patrocine a Cristóbal Colón en esta búsqueda de otros caminos para llegar a la India y para llegar a la China, y de esta manera poder mantener, como ya les decía, vivo el comercio europeo. Estas dos circunstancias, la búsqueda de nuevas alternativas o la búsqueda de caminos para mantener vivo el cristianismo, y en segundo lugar
la búsqueda de caminos para mantener el comercio, es lo que va a llevar de alguna manera al descubrimiento, si pudiéramos utilizar esa palabra, de América. Ya sabemos todos cómo Cristóbal Colón, en esta búsqueda de otros caminos para llegar a las Indias, pues se encontró con el continente, con nuestro. Y viene entonces la época que nosotros denominamos la conquista, la época de la conquista. Aquí hay que tener presente varios elementos. En primer lugar, que con la llegada de los españoles al continente americano va a llegar también el Evangelio. Podríamos decir que el descubrimiento de América fue un respiro para el cristianismo en un momento realmente muy difícil de su historia, cuando se veía amenazado por los musulmanes. Y por eso la Iglesia va a concentrar todos sus esfuerzos de alguna manera en la evangelización del nuevo continente o de estas nuevas tierras, cumpliendo con el mandato que Jesús le había dado. Por eso yo les decía que era muy importante tener presente ese momento, porque porque la Iglesia va a llegar al continente americano no tanto para mantener de alguna manera su influencia en Europa, sino fundamentalmente para responder a un mandato misionero que Cristo le había encomendado, de ir por todas partes, de ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Y por esa razón la Iglesia se ve en la necesidad de enviar misioneros a todo el territorio americano. En esto hay muchas discusiones y hay mucha polémica sobre la manera como los misioneros de alguna manera anunciaron o implantaron la fe en el continente. Hay discusiones, hablan de cómo de pronto no se respetó la cultura indígena o las creencias religiosas de los indígenas y los misioneros trataron de imponer la nueva fe a la fuerza. En esto hay mucha tela que cortar y no es el momento tampoco para hacerlo, pero debemos decir de paso que en esto hay de todo. No podemos negar de que en algunos casos la fe se impuso a la fuerza, en algunos casos realmente de esta época pues la evangelización no fue de una manera pacífica sino impuesta, pero también es cierto de que por otra parte hay que tener presente de que la Iglesia en este proceso de evangelización de las nuevas tierras americanas no siempre utilizó la fuerza, y en esto las comunidades religiosas que llegaron al continente americano, sobre todo los jesuitas, los franciscanos y los dominicos, pues se esforzaron por encontrar maneras de anunciar el Evangelio manteniendo de alguna manera las tradiciones culturales de los indígenas, y hay muchos datos interesantes en este sentido. Viene después la época de la colonia. La época de la colonia. Y en la época de la colonia hay que decir que la Iglesia jugó un papel fundamental en la época de la colonia. En primer lugar, porque tenía el apoyo de la corona española, que en ese entonces se sentía con el deber de colaborar o de ayudar a la Iglesia en la tarea evangelizadora, por una circunstancia que vamos a analizar más adelante, que va a ser fundamental, sobre todo en la época de la independencia. De tal manera que en la época de la colonia a la Iglesia se le facilitó muchísimo la tarea evangelizadora, porque tenía todo el apoyo de la corona, todo el apoyo del Estado, y entonces esto facilitó que las comunidades religiosas pudieran desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de nuestros pueblos. En segundo lugar, tenemos que decir que la Iglesia se logró consolidar
como la religión, de alguna manera, más fuerte en esta zona del planeta o en esta región, en todos estos países, a excepción de